Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Comenzaremos el recital con una obra de Reynaldo Hahn que se llama L'air exquise. Reynaldo Hahn era un compositor venezolano, pero que pasó muchísimo tiempo en París. Llegó a ser incluso amante de Proust. Y bueno, esta canción la escribió cuando tenía 17 años, en 1901. Después, a continuación, también interpretaremos una obra de Debussy que se llama Nuit d'étoiles y bueno, esperemos que les guste.
pieza que originalmente está en checo, es de Dvořák, y sin embargo se suele también hacer en alemán. Y es una canción, un lied, que se llama Las canciones que cantaba mi madre. Y canta quien canta recuerda cómo esa canción se la enseñó a su madre y cómo ahora ella lo transmite a sus hijos. A continuación interpretaremos una art song, una canción en inglés que es de Teresa del Riego. Es una autora inglesa, pero de orígenes españoles. Fue alumna de Tosti, por ejemplo, y esta canción, esta art song, la compuso en 1917, justo cuando su marido había fallecido en combate por la Primera Guerra Mundial. Y bueno, habla un poco también del regreso a casa y bueno, esperamos que les guste. Oh
El 29 de noviembre, es decir, en 19 días, se cumplen 100 años del fallecimiento de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini, que seguramente es el compositor más popular, con éxitos que todo el mundo conoce, como el Nessun Dorma, el Babino Caro. Por eso, bueno, curiosamente, no sé si saben, falleció de un cáncer de garganta. Curiosamente, ¿no? El compositor quizás más famoso de ópera fallece de un cáncer de garganta. Por eso vamos a interpretar un área de la Bohème, quizás la menos conocida para el público en general, que se lleva por nombre Donde lieta uscì. Como en el siglo XIX, ¿no? Incluso en obras alemanas, francesas, como en Salomé, en Plechard también tiene el Meine Lippen, o esta que vamos a interpretar ahora, Le Fille de Cadix,
incorporan las castañuelas en la orquesta. Ahora están muy de moda las castañuelas de concierto. Ustedes recordarán a Lucero Tena, obviamente, pero es algo que las castañuelas de concierto se empezaron a desarrollar especialmente con Lorca y la Argentinita. Entonces vamos a ver si les gusta esta pieza, Le Fille de Cadix, cantada e interpretada con castañuelas. A continuación, la romanza de
Aparentemente dentro de las zarzuelas en las que están, parece que no tiene mucho que ver con la trama, ¿no? Son mujeres que de repente o les piden que canten o que cantan, pero bueno, esta romanza es muy bonita y a ver si les gusta.
Bueno, a continuación, una pieza, una jota, que por todas las partes es de las canciones, ¿no? de los estilos como más representativos de toda la geografía de España. Una jota, la jota de los estudiantes del Barbarillo de Lavapiés, solo con castañuelas. Bien, a continuación, una canción de las canciones epigramáticas de Vives, que se llama El retrato de Isabela. Y juzguen ustedes a ver si le hace un buen retrato, si es buena o no, ¿vale? Salvo ser poco, salvo ser corto, salvo ser cano.
traemos, La muerte chiquita, que ya adivinarán ustedes de qué se trata, es de María Rodrigo, que fue la primera mujer en estrenar una ópera en España. Su hermana Mercedes también fue la primera mujer en obtener la carrera de psicología, y esta pieza me parece que es de 1915. Cuando estaba un poco recopilando las piezas que habíamos escogido, me di cuenta de una frase que solía decir mi profesora de Historia de la Música en la escuela, que decía que el siglo XIX no nos permite entrar en el siglo XXI, porque realmente prácticamente todas las piezas son de finales del siglo XIX, principios del XX, pero hay un riquísimo patrimonio musical ahí. Y bueno, a ver qué les parece. Bueno, el programa que tienen, esta parece la última, ¿verdad? La que vamos a hacer ahora. Vale. Pues, bueno, esta ha sido una petición, así que no me queda de mi padre, no me ha quedado más remedio que decir que sí. Así que espero que les guste, porque lo que les decía también en el caserío, que aparentemente el señor Joaquín se desarrolla en Madrid, es decir, no tiene mucho que ver con lo gallego, pero aquí Trini, al igual que cantaba antes Ana Mari, pues canta una canción que había aprendido en Ourense. Así que nada, a ver si les gusta.
fixo posible, pola invitación, tamén a todos vos por vir, a la gente que nos está siguiendo en streaming desde otras partes, no solo en Galicia, muchísimas gracias. Y para finalizar, como propina, dicíalle unha vez Joan Manuel Serrat a Lola Flores que agora nas rúas e nas casas xa non se cantaba, non? Cando se fan as camas, cando se lava, xa non se canta. E antes sí era usual facelo. Para rematar, entón, trouxemos unha cantiga que obviamente todas as nosas avós cantaron, que vos obviamente coñeceredes, que é un arreglo de Fernando Briones, e que eu creo que en toda Galicia a xente sabe cantar isto, e bueno, esperamos que como guinda vos guste.